Bendiciones, iglesia, en este día especial. Quiero aprovechar la ocasión para extenderles un saludo fraterno a quienes nos escuchan por nuestras diferentes plataformas digitales, el Facebook, YouTube y por los demás canales que el ministerio tiene organizado, como es su emisora Verdad y Vida Radio. Hoy tengo el privilegio de volverles a acompañar en esta enseñanza bíblica, en esta reflexión bíblica, y quizás algunas personas no me conocen. Mi nombre es Gabriel Jaime Arias Sepúlveda, yo soy el pastor de la Iglesia Verdad y Vida de la sede de Manrique Central, así que espero que en Dios esta porción de su palabra y este mensaje no solamente llegue a lo profundo de tu ser, sino que te motive a ti y a mí a una transformación y renovación a través de la palabra de Dios. Pero antes, oremos, pidámosle al Espíritu de Dios su gracia, su sabiduría, su dirección, para que este mensaje quede más dentro de nosotros. Lo invito a que ahí donde esté, adopte una actitud reverente. Si tiene la libertad de cerrar sus ojos, lo puede hacer. Y oremos al Señor en este precioso día. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día y te bendecimos, Señor, porque tú eres quien nos presta la vida un día más. Gracias porque grande es tu misericordia, inmensa es tu fidelidad. Señor, queremos que a través de estos medios y a través de este mensaje, tu nombre y tu palabra y la persona de Jesús sea exaltada, mi Dios. Bendícenos, pues, al alimentar nuestros espíritus con el pan espiritual de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles algo que personalmente ha llegado profundamente a mi ser y que tiene que ver con el proceso de crecer espiritualmente. Quizás no sea muy llamativo iniciar un nuevo año, estamos a puertas de lo que hemos iniciado este año y pudiésemos mirar y tener otros títulos, pero me ha llamado la atención principalmente por mi experiencia personal y por lo que comúnmente uno ve alrededor de las personas dentro y fuera de la iglesia. Y invito a que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Y dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir. Hebreos 5, verso 11. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hace días tuve la oportunidad de visitar un lugar junto con mi familia en un periodo de descanso, en un tiempo de esparcimiento y de cesar actividades pastorales, y tuvimos la oportunidad de salir de la ciudad y visitar un lugar por los contornos del departamento. Hace días queríamos llegar a este lugar, no habíamos podido llegar. Recibimos la invitación y cuando llegamos nos encontramos con el lugar un poco deshabitado. Las personas que nos habían invitado lo estaban organizando. Era un lugar
rodeado de naturaleza, una casa en el campo, habían flores, habían jardines, pero me llamó la curiosidad ver cómo todo alrededor se estaba organizando porque parecía que por mucho tiempo no lo había estado. Parecía que se había deteriorado. Y así como uno puede observar que la naturaleza nos regala constantemente reflexiones profundas de la vida, pues en la vida cristiana nos pasa exactamente igual. Y es que cuando nosotros descuidamos nuestra fe, cuando descuidamos nuestra vida cristiana, al igual que este jardín que se deja de podar, que se deja de cortar la maleza, que se deja que deja de recibir ese agua a las plantas y se comienza a secar, así nos pasa exactamente igual en la vida espiritual. Nuestra vida espiritual no, no es algo inmaterial que podamos dejar en el olvido y desempolvar de vez en cuando como si nada hubiera pasado. Como cualquier aspecto de la existencia, si nosotros lo descuidamos, esto traerá consecuencias no solo de sequía, deterioro y estancamiento, sino también de profunda decadencia y dolorosa. Y esto nos llama la atención, o debe de llamarnos la atención, porque normalmente uno no quiere que estas cosas sucedan y uno tiene que ser coherente y tiene que ser consciente, o todos tenemos que ser coherentes y conscientes de que Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar nuestra vida espiritual. Y si la descuidamos, pues entraremos en un proceso de sufrimiento y dolor. Todos sabemos que la única forma para que se mantenga este jardín de nuestra vida espiritual es estando pendiente de él, alimentándolo, cuidándolo, regándolo, cortándolo. Y todo esto tiene que ver con aquellos elementos que Dios ha dispuesto para nuestra vida cristiana para que se mantenga en el equilibrio perfecto, la oración, la lectura de la Biblia, la meditación y muchas otras cosas más son esenciales el congregarnos para cuidar de nuestra vida espiritual. Si no perseveramos, lo que va a sucedernos es que comenzará a decrecer, y ese es el título que yo le he puesto a este mensaje: de crecimiento espiritual. Todo lo contrario a crecimiento espiritual. En la Biblia, el cuidar y mantener el equilibrio de nuestra vida cristiana está relacionado con la palabra perseverar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 13, el Señor Jesús claramente dijo que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Y en Lucas capítulo 8, versículo 15, hablando acerca de la parábola de la palabra que es sembrada en los corazones, habló que aquellos que dan fruto o aquellos que la multiplican al 100 por 1 es aquellos que la retienen y perseveran en la obediencia de ella misma. Así que nosotros tenemos que perseverar en el llamado que Dios nos ha hecho para que, así como ese jardín de la naturaleza, nuestra vida cristiana se mantenga. El pastor Eugenio Peterson, un pastor estadounidense, pastor bautista, escribe un libro acerca del discipulado. Y quiero abrir comillas para citar esta frase que me llamó mucho la atención. Dice el pastor: el discipulado es una obediencia larga en el tiempo. Relacionemos el discipulado con el cuidado de nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana, y en la misma dirección. Mantener con vida nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana, requiere de trabajo constante y no solo esporádico. No podemos pretender
que con un cuidado de vez en cuando nuestro jardín va a florecer. Es lo que está mencionando el pastor Eugen Peterson. Y dice, agrega además de disciplinas espirituales que pueden ser rutinarias, pero que no son solo eventos fortuitos, que requiere de firmeza, que requiere de paciencia y no de una actitud apática e inestable que suele basarse más en un optimismo sin fundamento de que todo saldrá bien a pesar de que no lo estamos cuidando como corresponde. Palabras más, palabras menos, es que hay personas en la fe cristiana o a veces en nuestra vida cristiana, nosotros podemos caer en un optimismo falso, en un optimismo irreal, pensar que las cosas saldrán bien cuando ni siquiera yo las estoy cuidando como debe de ser. Eso es lo que este pastor nos está queriendo decir. Si yo no cultivo ese jardín de mi vida espiritual, si yo no lo cuido con la palabra, con la oración, con la obediencia, con el estudio profundo, ese jardín va a comenzar a marchitarse, esa vida cristiana va a comenzar a secarse. Y por más optimista que sea que las cosas van a salir bien, que las cosas van a salir bien, pues si no la estoy cuidando, eso no va a corresponder. Pero hablemos entonces específicamente de el contexto de esta porción de la Escritura. El autor a la carta de los Hebreos está dirigiendo en primera instancia esta carta a los primeros judíos o aquellos judíos que habían creído en Cristo, pero que tenían muchísima teología del Antiguo Testamento y se les estaba dificultando un asunto en particular. El autor a los Hebreos habla de muchísimas cosas, pero quiero resaltar algo muy particular, y es que en esta carta constantemente vamos a oír o vamos a ver una expresión que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pareciera que este mensaje y los destinatarios tuvieran unas actitudes que estuviesen reteniendo lo que el autor bíblico quiere entregar. Pero hay un tema que es importante aquí resaltar. En el capítulo 5, en el versículo 11, el autor hace un giro de 180 grados. El autor viene hablando de lo que significó en su momento el sacerdocio para aquellos hombres llamados por Dios a cumplir la mediación entre él y su pueblo, y el sacerdocio que Cristo nos vino a dar, poniendo al sacerdocio de Cristo muy por encima que el sacerdocio humano. Y cuando hablamos de sacerdocio, tiene que ver con la mediación. Los cristianos creemos que Cristo es nuestro mediador por excelencia ante el Padre. Honramos a los demás apóstoles, admiramos sus virtudes, honramos también historias inspiradoras de muchos otros personajes bíblicos, pero a la luz de la palabra entendemos que Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia que tiene la misión y que está como mediador ante el Padre por los seres humanos, entre estos los creyentes y los cristianos. Y esto no lo pueden entender estos hermanos a los que el autor bíblico les está escribiendo. Y lo que el autor bíblico quiere dejar por alto es que él va a hacer esta pausa. De hecho, si usted coge Hebreos capítulo 5 y lee los primeros 10 versículos, usted va a encontrar que el autor está hablando del sacerdocio, pero en el 11 él hace una pausa. Y esa pausa es para decirle a estos receptores del mensaje: esperen, ustedes no están entendiendo, ustedes están decreciendo, pero es porque hay actitudes en ustedes que están haciendo que este mensaje les sea difícil de explicar. Y aquí entonces vemos
que la complejidad de lo que el autor está hablando, y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. El autor está haciendo énfasis en que el mensaje como tal no es que sea difícil de entender o de explicar, sino que hay en ellos actitudes que les está complicando esa explicación y que los está llevando y que los cataloga, o el autor les pone la etiqueta de que han decrecido espiritualmente. Y hagamos una pausa. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos comenzado este año y sentimos que nuestra vida espiritual ya no fluye igual? Quizás el Señor pueda estar usando esta palabra como la usó conmigo para hablarnos de que es necesario que atendamos ese jardín de nuestra vida espiritual. Y quiero entonces comenzar con el primer paso para que decrezcamos espiritualmente. La palabra misma nos lo muestra. Y entonces, en el verso 11 dice la palabra de Dios acerca de esto: tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Otra versión dice: lo que les entra por un oído, les sale por otro. Y esto es tremendo. Lo primero es que comenzamos a decrecer espiritualmente, primer punto, cuando dejamos de prestar atención a la palabra de Dios, cuando ya no le damos la relevancia y la importancia que ella merece en nuestras vidas. Y como dice esa traducción, creo que es la Nueva Traducción Viviente, cuando Dios nos habla, pero por aquí nos entra y por aquí nos sale. Lo que sucede, o lo que el autor bíblico a los hebreos está enfatizando, es que estos cristianos habían perdido la disposición voluntaria para aprender o para entender, y por lo tanto entorpecieron su capacidad de comprensión. Y esto es muy fuerte, es quizás de mucho peso, porque a veces nosotros, en nuestra fragilidad humana, pensamos de manera equivocada, y una de esas maneras equivocadas de pensar es que nuestro entendimiento es simplemente un entendimiento no apto para los mensajes de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que crezcamos y que aprendamos. Hay actitudes en nosotros que son las que dificultan que nuestro entendimiento se haga mejor. Y una de esas es ya no tener esa disposición voluntaria. A mí me suele llamar mucho la atención el libro de Daniel, cuando en el capítulo 1 el autor bíblico dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y es que tiene que haber siempre una disposición en nosotros de oír el mensaje, de prestar atención, de tener una actitud reverente. Y muchas personas pierden esa disposición y luego dicen que se les dificulta oír la palabra de Dios. Ya no les importaba escuchar con atención, ni siquiera de gastar energías por esforzarse para comprender. Esto es decadencia espiritual. Uno puede tener dificultades para entender algo que está en la palabra de Dios, pero para eso yo puedo encontrar solución. Puedo hablarle a un líder de más conocimiento, puedo hablarle a un pastor, puedo buscar a un anciano, incluso puedo buscar hoy en la internet infinidad de recursos que me ayudan para entender lo que esa palabra me quiere decir. Pero ya estos cristianos ya ni querían esforzarse por eso. Y qué triste es que nosotros lleguemos a ese nivel. Y si estamos ahí, pidámosle perdón a Dios, porque ese no es el propósito del Señor. Eugene Peterson, este pastor bautista, lo explica de esta manera en el libro que les acabo de compartir sobre discipulado. En su comentario, al decir que era como si los cristianos
hubieran adquirido el mal hábito de no escuchar. Y esto es muy triste. Que lleguemos a ese punto es lamentable. Dejar de prestar atención a la palabra de Dios es el primer paso para decrecer. Es señal de que algo en nuestro camino no va bien. Y en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, el autor bíblico dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo tu cuerpo. Número 1, entonces, primer paso para decrecer espiritualmente, dejar de prestar atención a la palabra de Dios. En segundo lugar, lo encontramos en el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. El segundo paso es vivir alimentándonos del pasado. Muchos cristianos, y tenemos que, a veces los pastores nos sacamos, pero muchos nos gusta vivir de glorias pasadas, de lo que teníamos. Y a veces nos duele mucho cuando el Señor en sus procesos nos va quitando cosas, nos va alejando de personas, pero tenemos una costumbre a vivir de glorias pasadas. Y vivir de glorias pasadas es muy dañino para nuestra alma y para nuestro espíritu. Algunos dicen, ay, pero los campamentos del año pasado, los retiros espirituales de hace tanto tiempo que tanto me daban, o los grupos familiares, especialmente a la audiencia del Ministerio Verdad y Vida, que creció con esa estrategia de grupos familiares, y que hoy ya no son el mismo consorte y el mismo nivel, pues tiene que llevarnos a la reflexión de que debemos esperar lo que es nuevo de Dios. No podemos vivir de las glorias pasadas, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y de acuerdo con el autor bíblico, él viene diciendo, lo que el autor está diciendo es que las personas que llevan mucho tiempo en la iglesia deberían de ser mínimamente maestros. Y esto es muy, pero muy fuerte. ¿Cuántas personas pasan años y años en las congregaciones y no dan un paso más para crecer? El autor está diciendo, ya debieran ser maestros y no lo son. Así que el segundo paso para decrecer espiritualmente es vivir del pasado cuando ya debiésemos estar en otro nivel. El tercer paso es, lo vemos en el versículo 12, después de este punto y coma, y la primera parte del versículo 13. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está nuestro tercer elemento que nos lleva a un decrecimiento espiritual. Olvidarme de lo fundamental. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Una persona que ha dejado de alimentarse con el alimento sólido se va a desnutrir. Y si deja de alimentarse por mucho tiempo, por más que en el momento en el que quiera alimentarse otra vez y quiera ingerir todo lo que dejó, ya no puede. Eso le puede hacer mucho daño. Pues bien, lo que el autor bíblico nos está enfatizando es exactamente igual. Si yo me dejo de alimentar, si yo dejo de crecer, si yo dejo lo sólido y comienzo a descuidarlo, voy a comenzar a desnutrirme, y el día en que ya esté muy desnutrido y quiera comer ese alimento sólido, ya no me lo puedo comer. Y esto pasó principalmente por allá hace años atrás, cuando hubo ese acontecimiento allá de los mineros en Chile, que los primeros días los comenzaron a alimentar por un tubo, pero que después de tanto tiempo el médico dio la orden de que ya no podían recibir alimento sólido y tuvieron que alimentarlos con medicamentos mucho más livianos. Así estaba esta audiencia. Y miren esto tan especial. Nos podemos volver niños espirituales.
Esto va contra la lógica física, porque la lógica física nos lleva en otro sentido. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y moremos. No podemos pasar de reproducirnos a volver a nacer. Pero en el sentido espiritual yo sí puedo retroceder, yo sí puedo decrecer. Y esto me pasa cuando dejo de eh, alimentarme con lo sólido, es decir, cuando olvido lo fundamental de Dios. Y Pedro nos dice que deseemos en su primera carta a la iglesia, su epístola, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si tú te sientes que has decrecido espiritualmente, no comiences a buscar la carne teológica. Tienes y tenemos que volver a la leche, a lo básico y volver a crecer. Y el cuarto paso para decrecer espiritualmente lo vemos en el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que para el uso de los sentidos tienen ejercitados el discernimiento del bien y el mal. Y el cuarto paso es abandonar la práctica espiritual. Queridos hermanos, queridos cristianos, queridos oyentes, de nada nos sirve defender intelectualmente el mensaje y las doctrinas de Dios si no la estamos viviendo. Eso no nos ayuda y eso nos lleva a un decrecimiento espiritual. Eso nos estanca y no es beneficioso para nuestra alma. Lo que el autor bíblico está enfatizando es que si dejamos de poner por práctica, si dejamos de vivir ese mensaje, esa vida cristiana, esa palabra, eso no nos va a ayudar a crecer. Por eso la vida cristiana no se trata de un proceso intelectual, sino de un proceso de vida. Y Santiago nos dice que el que mira atentamente la ley y no se hace un olvidadizo de ella, sino una hacedora eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ser buenos comentaristas en la vida espiritual no nos hace tener una buena vida espiritual. Y quiero concluir con esto. Quizás nos hemos vuelto niños espirituales. Quizás sintamos que el jardín se ha secado y que está descuidado. Volvamos a Dios. Pidámosle perdón. Arrepintámonos de los descuidos que hayamos hecho. No pretendamos que Dios nos dé alimento mucho más sólido cuando estamos desnutridos. Reconozcamos que necesitamos otra vez crecer en la madurez y en la palabra del Señor y volvamos a creer lo que habíamos dejado de creer. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58 dice: así que hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios nos ayude este 2025 a crecer espiritualmente y no a decrecer. Padre, gracias por tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a evaluar ese jardín de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Vuélvenos, Señor, a lo que hemos dejado y que estos 4 pasos que llevan a una persona al decrecimiento, si están en nosotros, el Espíritu comience a redarguir para que esto no se perpetúe, sino que esto cambie. Señor, vuelve nuestro corazón a tu voz y a tu palabra. No permitas, Señor, que nos quedemos anclados en lo que teníamos y ya hoy no tenemos. Ayúdanos a avanzar en lo nuevo. Señor, que lo fundamental continúe siendo una verdad. Y finalmente, Señor, no podemos ser cristianos solo de palabra, hay que hacerlo también de hecho. Ayúdanos a crecer este año y no a decrecer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.